Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17, hemos iniciado aquí en Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta las dificultades de Pablo y de Silas con los judíos de Tesalónica. Estamos entre los versículos 1 al 9. Atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados, basándose en la Escritura. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y el Mesías afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Entonces, ya hay las grandes dificultades, ¿verdad?, de Pablo y de Silas. Anteriormente nosotros habíamos hablado en el capítulo 16 la liberación de Pablo y de Silas, que fueron encarcelados justamente porque creáis que hay tumulto, creáis que hay problemas. Estaban en Huevotián, y estaban llevados ligados, sobre todo Pablo, ¿verdad? Silas está comenzando, pero también ya está comenzando a sufrir lo mismo porque acompaña a Pablo. También no nos olvidemos que está Timoteo también en el grupo y también tenemos que recordar que después se va uniendo Lucas.
O sea que este es un poco el equipo, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando principalmente de Pablo y Silas, situaciones que ellos están viviendo en el momento de la predicación. Peñan de ella, mombe usenos allá eseros inamaba, peñan de yarana el apesha peshan de lleva hace formal hoy. Entonces Pablo predica en Tesalónica en esos 3 días de reposo, dice 3 sábados. O pues vea entonces no que ye, oye pues un oyepa, oye monguetaje de cuera, ishbe cuera, maba peñan de yara. Y les va diciendo que el Mesías debía sufrir, resucitar de entre los muertos. Y el Mesías es este Jesús que yo les anuncio. Vea el principal elemento del querigma. Querigma que dice anuncio, lleva. Ñamombe uya, ella, güero, sapu, caimaba, peñan de yara. Eso quiere decir querigma, en griego, querigma. Y entonces, Pablo se fortalece siempre cuando sabe que es a Jesús a quien está predicando. Está predicando nada más y nada menos que al Mesías. Añadigo ya según el Antiguo Testamento, y más aún Pablo, que era un gran estudioso también del Antiguo Testamento, de la Biblia, Pablo, formado en la escuela de Gamaliel. Él está esperando también al Mesías. Hablan mucho de este Mesías, del mesianismo. Y ellos han intuido, han entendido y sobre todo han experimentado. Daiku ñacamente opita lleva ahí, vea la Mesías. Jesús la Mesías, pero piña cayente como si fuese una situación de elucubración mental. Lleva. Como si fuese que hubiesen metido nada más en la cabecita algo y comienzan a repetir. No. Sino que esta es experiencia de vida. Jaupear en la Pablo la imbarete formal hoy. Pablo es el predicador que si nosotros hoy estamos aquí, somos cristianos, ya hoy lléveme a San Pablo. San Pablo en este mundo no sería un mundo cristiano. Sobre todo hablo del mundo en cuanto a la universalidad. Si Pablo no existiese o no hubiese hecho este trabajo, entonces no seríamos católicos, porque la palabra católico significa universal. Somos católicos quiere decir que el cristianismo se abre a todo el universo, se abre a todos los hombres. Jamás, entonces, jamás la hueroguatapea. San Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da esta fuerza y este entusiasmo para seguir luchando, seguir peleando como siempre en nuestra vida, porque hoy nos ha nacido el Salvador. Felicidades a todos y feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús en nuestra vida, queridos amigos. Hoy la palabra de Dios nos acompaña con el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. ¡Qué hermoso! Son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: tu Dios reina, escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¡Qué hermoso!
Es lo que hemos escuchado, queridos amigos, como mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto nos lleva, desde el centinela dice que está alerta, la luz de la salvación que ha llegado. Y por lo tanto, griten, levanten la voz, porque ustedes ven con sus propios ojos el regreso del Señor a nuestra vida. Cada uno, como fuimos preparando el corazón durante todo este tiempo de Adviento, ahora tenemos que decir, Ave o mañande yara, Ave o mañande yara, ñande corazón, Ave o mañande yara, ñande pupe. Qué alegría, queridos amigos, entonces, haber recibido ya al Mesías. Está en medio de nosotros. Rompamos de alegría y hagámoslo desde este momento que ha nacido en nuestro corazón, que está presente en nuestro propio pesebre. Hagámoslo entonces desde ahora crecer en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestra familia y sobre todo, Peñandereco bebe hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegres el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él, regocíjese el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia
y a los pueblos con su verdad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Pablo VI fue el pontífice que inauguró los que se conocen como viajes apostólicos con su visita a Tierra Santa en 1964, un año después de ser elegido papa. Allí Montini decidió que los zapatos que utilizó para recorrer los lugares santos serían los mismos con los que terminaría su pontificado tras su muerte en 1978. Hay un hecho curioso que salió a la luz tras la canonización de Pablo VI y está relacionado con los zapatos con los que fue vestido tras su muerte. Son los mismos zapatos que utilizó durante su peregrinación a Tierra Santa en 1964. Y él, a su regreso de este viaje, se los entregó a uno de sus secretarios, pidiendo expresamente ser enterrado con ellos, porque había caminado por las calles de Jerusalén con esos zapatos, y con esos zapatos quería caminar por la Jerusalén celestial en el cielo. En esta muestra por el 60 aniversario de su elección se pueden encontrar algunas piezas del pontificado del Papa Montini. Por ejemplo, la copia del martillo con el que abrió la puerta del jubileo en el año santo de 1975. Como curiosidad, la empuñadura se moldeó previamente con arcilla para que tuviese la forma exacta de la mano del pontífice. Por otro lado, se encuentran algunos documentos manuscritos u objetos del Concilio Vaticano II, del que Pablo VI tomó las riendas tras la muerte de Juan XXIII. Precisamente de este acontecimiento se conserva la casulla que llevó el 14 de septiembre de 1964. Tenemos una sotana de la Secretaría de Estado, la casulla de arzobispo de Milán, otra casulla utilizada durante el Concilio Vaticano II, y en particular hay una estola que fue utilizada por 9 papas y por supuesto por Pablo VI. Tiene una particularidad esta estola, porque la vistieron 5 papas que fueron declarados santos. Se trata de esta estola que llevaron los papas desde León XIII hasta Juan Pablo II. De hecho, este último la llevó puesta en su viaje a Fátima justo un año después del atentado que sufrió en 1981. Pero las piezas expuestas en la Galería de Arte Poli no solo se corresponden con la etapa del pontificado de Pablo VI, también hay objetos personales como este paraguas, con el que la madre de Montini acompañaba a sus hijos al santuario de la Madonna de la Estela. Uno de los objetos más especiales es este altar portátil, regalo de sus padres en 1920, en el que se puede leer lo siguiente: a don Giovanni Battista Montini, de papá y mamá, en el día de tu primera Santa Misa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 17. Hemos iniciado y aquí está el problema. Ya estamos hablando de las dificultades que Pablo y Silas van a pasar en la ciudad de Tesalónica. Nosotros hablamos de esta prédica de San Pablo, que pasando, ¿verdad?, por esta ciudad llegan hasta Tesalónica y aquí ellos
se encuentran con una dificultad bastante grande. No nos olvidemos que Tesalónica, lo que ellos están haciendo, desde donde vienen, más o menos han caminado desde Filipo hasta Tesalónica 160 kilómetros. Tesalónica era una ciudad portuaria, ¿verdad? Entonces también era una ciudad muy importante. Era, decíamos, la capital, nada más y nada menos que de una parte importante de Grecia, ¿verdad? De una región importante de Grecia. Entonces la Tesalónica, ahí está la gente, ciudad portuaria, tiene mucha navegación, muchas personas que llegan hasta ese lugar. Bueno, y así entonces Pablo se había puesto a discutir, dice, con los judíos, pero siempre desde las Escrituras. Y ahí es donde él comienza a reinterpretar, a entender. Una de las características que tenemos que saber allí, y ya hemos oído la ñandeña y miren como cristianos. Abe Mozarambia, pues abe hoy cualca, pues lleva peñan de Yara, ñe, veamos San Pablo. Veamos ñandeña de Coboya ahí como lema justamente de nuestro programa, ñande Yara, ñandego ya hoy, hay de mí si no evangelizar. Ñandea lleva ñamasai, ya cualca, ñamosarambi, ñande Yara, y justamente porque una de las características esenciales de Pablo es eso. Yaicuara, Yaicualcara, Ñanguajera, Yajara, Momburu Yajara, enteroesteañas en Duana, porque Upeixa Manteco y Catuta lleva enteroestea. La enteroesteañas en Duno Peñan de Yarañe, Jaubepe Arire enteroesteañas, por Uya Yepitazo allá, Yaguatana, Peñan de Yaro, Yerure, Jaisañan de Allá. Jaubexa Manteco, entonces, como dice la palabra de Dios, un solo corazón y una sola alma. Apeave oye yujuina guicoñan de estudio de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 curi. UPB oye cuando se hizo la primera comunidad cristiana. Ahí compartían todo, pero ¿cómo vamos a llegar a vivir en ese compartir todo? ¿Cómo vamos a llegar a entendernos y a pasarnos la mano? Yo pues tengo y mía lleva, ya yo ayuda y mi va, ese ya puede ver. A ver, hoy en día solamente si tenemos un solo pensamiento, un solo maestro, si escuchamos cuál es verdaderamente la propuesta del Evangelio. Antes lo que te hago vean a la en duana, porque la andayase, no la misa ave daña en dulce, venían de ya daña pita, soy no de acuerdo a estos valores y principios, entonces siempre ya escota la mondaja, ya bota la y ya púa, ya bota la ya aprovecharse a la pisar, ya yujuta lleva a mí. Oye, motendo tasea lleva pero un mondajanguante peja pisabe. Oye, muy siempre en el lugar donde hay movimiento, donde hay riqueza, para dilapidar, ¿verdad? Dilapidar al pueblo, a la gente. Añañemo aranduja, ya popea, ya pomo, añadente modelaña de poderoso. Y entonces, queridos amigos, pía por lo menos el evangelio. Pía por lo menos ñande ya eponara, pía anda y peñante ya y potá. Anda ella lleva evangelio, la buena noticia hacia dónde y cómo tendríamos que caminar y trabajar, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, aquí cuando estamos diciendo que Pablo discutía con ellos por medio de las Escrituras, quiere decir que Pablo tiene un conocimiento fenomenal de estos dos aspectos. Uno, el aspecto del Antiguo Testamento. El otro, el de saber traducir, interpretar y darse cuenta cuál es la propuesta que nos trae Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pablo discute con ellos y lo hace por medio de las Escrituras. Ahora, la palabra griega, como decíamos, y la palabra discutir, siempre viene de la palabra dia en griego, dia, y logos, palabra dividida. Upeaisegina ko angandere apesa peala ñemongetaina ñañemongeta ñañohendú añañohendú mandanani lleva uno y el otro y entonces desde ahí podemos nosotros hacer este camino, queridos amigos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En 2019, el cardenal John Henry Newman se convirtió en el primer santo inglés canonizado en más de 300 años. Ac de plurimorum fratrum nostrorum concilio, Beatus Ioannem Enricum Newman. Ahora podría unirse a una lista aún más exclusiva. Los obispos católicos del Reino Unido han solicitado al Papa Francisco que nombre a San John Henry Newman doctor de la Iglesia. Poco después de la canonización lo pensamos. Bueno, vino el coronavirus y todo se paró. En 2020 todos tenían COVID, pero ya lo estábamos hablando en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Sabíamos que había que iniciarlo, que había que comenzar a moverlo por alguna parte, que alguien tenía que hacerse cargo del proceso y hacer la petición al Santo Padre. Empezó así y luego fue creciendo, básicamente porque lo que hicimos fue pedir el apoyo a otras conferencias episcopales que apoyaran esta idea. Los siguientes pasos incluyen confirmar si la obra de Newman enriquece la doctrina de la Iglesia y ver si su vida tuvo un impacto real en la Iglesia universal. El padre Bowen afirma que la conferencia episcopal recibe numerosas cartas que muestran cómo la vida del cardenal Newman sigue impactando a la gente hoy en día, mucho más allá de las fronteras británicas. Las conferencias episcopales, por supuesto, desempeñan un papel muy importante, pero no son el único. Recibimos bastantes cartas de diferentes universidades, instituciones y órdenes religiosas de todo el mundo. El otro día recibimos una carta de una orden religiosa de Uganda, la sede de la orden religiosa de monjas de Uganda, cuyo director nos escribe. Así que nos están escribiendo de todas partes. Los obispos de Inglaterra y Gales están revisando los 35 volúmenes de escritos de San John Henry Newman antes de llevarlos al dicasterio para las causas de los santos en Roma. Después sus conclusiones se presentarán al Papa Francisco, que tomará la decisión final. Entonces, lo que tiene que decir es, bueno, comprobemos cómo es su doctrina. Sí, hay evidencia de universalidad, hay evidencia de santidad. En otras palabras, solo tenemos que comprobar cómo es su doctrina y cómo destaca, y luego todo irá adelante. Así dependerá del Papa, podrá levantarse y decir, yo declaro. Es solo una declaración que él eventualmente hace después de que el proceso ha sido estudiado. En los más de 150 años transcurridos desde la muerte de San John Henry Newman, los papas han destacado su impacto en la fe. Pío X le llamó el orgullo de la Iglesia universal. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo.
y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, esta es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, comen y coman, comen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, comen y coman, comen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En Nochebuena, el Papa pidió a los cristianos dejarse sorprender por el mensaje de la Navidad y abandonar lo que llamó la idolatría del consumismo. Fratelli, sorelle, ecco lo stupore del Natale. Non un miscuglio di affetti addolcinati e dei conforti mondani, ma l'inaudita tenerezza di Dio che salva il mondo incarnandosi. No faltaron alusiones a la situación en Tierra Santa. Tanto en la misa como antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco dedicó mensajes a las dos partes envueltas en el conflicto y sobre todo a las víctimas. Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pesante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Supplico che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo l'arrivo degli aiuti. Desde el balcón de la Basílica, el Papa insistió en pedir tanto a los actores implicados como a la comunidad internacional
un mayor compromiso por la paz en la región. Non si continui ad alimentare violenza e odio, ma si avvia a soluzione la questione palestinese attraverso un dialogo sincero, un dialogo perseverante tra le parti, sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale. Al mismo tiempo, el Papa pidió por la paz en otras regiones del mundo azotadas por la inestabilidad y la violencia. Citó países como Yemen, Sudán del Sur, la región del Sahel, y pidió para que se termine la crispación en el continente americano y que se trabaje para ayudar a las personas necesitadas. En la plaza, el ambiente era de fiesta. Miles de personas de multitud de países se acercaron al Vaticano en este día tan especial para estar cerca del Papa y rezar por la paz. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y esta frase es elemental y fundamental la que estamos hoy reflexionando, ¿verdad? Porque desde el versículo 4, principalmente algunos, se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas. Lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Peñan de entonces te di añan de estudios y nada. Hamba ere, algunos se convencieron. Añan de goñeñemon que tama ineguri ya emaguri que Pablo es un gran conocedor del Antiguo Testamento. Pablo verdaderamente hizo un estudio y él mismo después en sus cartas, ya que está tan oportunamente haya estudiado las cartas de San Pablo, que son cartas maravillosas, ¿verdad? Cómo se nos presenta y cómo se nos dice, ¿verdad? Pablo entonces nos enseña, Pablo nos dice, Pablo nos va mostrando aquí lo esencial y lo fundamental. Y entonces, como él hace ese estudio del Antiguo Testamento y conoce muy bien después, con esta realidad del Nuevo Testamento, es decir, que descubre que en la persona de Jesús, él narra, y nosotros hemos estudiado en el capítulo 9 de este mismo libro, su misma conversión. Hay hoy una vez cristiano en el imperio, muñá, etcétera, encarcelá, horas hoy carta con permiso y que todas más que la joga becuera, ya horas becuera, mozara mi país becuera. Era un gran celoso, él dice, o sea, estaba celoso por el judaísmo como tal. Pero después va descubriendo qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Llegó en vez que Ayapope y por a mí y Ayapope iba ahí a ir para la de gente. Entonces, en lugar de hacer una buena interpretación de lo que Dios es, estoy luchando contra Dios en síntesis. Estoy luchando contra la propuesta del Señor. Y Pablo después él se da cuenta. Él después en ese encuentro con el Señor camino a Damasco, cuando cae, ¿verdad? Entonces aquí el caer de hoy la ola y caballita, no interesa guaso y veamos hoy para la oa. Lo importante, el caer significa que él se da cuenta. Cae en la cuenta de, en todo caso, ayer. Oye esa pe ambaiko la shaya po mara pues perico se la di para ina ambaiko perico se ya po ambaiko a la se la pisa cuerare a oye pues no es hindú, porque él también, a pesar de que persigue, los hace encarcelar, él va descubriendo que estos cristianos nunca se rinden, ¿verdad? Y cada vez más entonces comienzan a fortalecerse y a crecer, como se suele decir, y ahí los primeros padres de la iglesia en sus escritos siempre dijeron, entonces la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Apeaco cierto, queridos amigos, la vida cristiana fue surgiendo gracias al martirio, o sea, al testimonio, porque mártir en griego quiere decir testigo.
ese que fue capaz de derramar hasta la última gotita de su sangre por Jesucristo. Solamente cuando estamos requete convencidos de una verdad total y absoluta. La ñande lleva, la ñande tenerietereino, nunca viendo y como el martirio es el testimonio, el testigo, el dar absolutamente todo de nosotros por el bien de esa verdad. Y bueno, y Pablo justamente lo que está haciendo es transmitir, pero con tanta vehemencia, con tanto rigor, ¿verdad? Y con tanta fuerza, porque él lo experimentó. Ñande, entonces la ña experimentaron, peñande yara la opocono ñande de lleva, peñande yara, oñeero, peñande corazón, yeyesa cuano, yeyesa peano, a peñande ñe pues no lleva yagüero huatago ñande yara, ñande de coebe. Entonces va a ser una realidad totalmente diferente. Y esta es la realidad diferente que sucede justamente gracias a Pablo. Porque él desde ese momento comienza también a predicar y anunciar el evangelio de aquello que no solamente a oídas, no solamente aquello que él ha escuchado, sino que sobre todo aquello que él ha vivido. Y entonces por eso nos presenta. Pablo lo dice, pero con convicción, que el Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos. Y el Mesías es el Jesús que yo les anuncio. Esta es la verdad y esta es la fuerza que Pablo lleva, pero tan profundamente dentro de sí. Y ahora comienza a llevar. Porque abe origina la ñandere no y apeisa peñande yara oye cuaca cueñande. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la
la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que el pa' que se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y pasa mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso y pasa mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Danos fuerzas, mi niño, para poder llegar. Danos fuerzas, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Al fin llegamos a Belén y no encontramos un lugar, pero sí este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo este capítulo 17, sobre todo el que va del 1 al 9, decíamos. Nosotros mirábamos el versículo 4, que algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran grupo de adoradores de Dios, de los paganos y no pocas mujeres influyentes. Este versículo 4 es como un pequeño corolario, ¿verdad?, que se está haciendo después de lo que nos fue narrando. La actividad de Pablo, la actividad de Silas, Agüera lleva, Omonbeú, Oeshacá. Dice luego la palabra, ya dijimos, discusión, discutían. Pero cuando hablábamos de discusión, explicamos también que la palabra es diálogos, el diálogo. Y nosotros sabemos muy bien que la palabra diálogo quiere decir la palabra compartida, día separada, dividida. Cuando deja, entonces pega la discusión. Entonces ñande algunas veces que tú la ya calcula y te la discusión ya no. Ñande ñaimo a llevar ñora y no y cuesta yo sapuque. Ahora discutí en yeje. Entonces ñaimo a que es una cuestión muy acalorada, una cuestión de pelea. En realidad, la discusión siempre tiene sus niveles, ¿verdad? Sus niveles. Algunos un poquitito más bajos, otros un poquitito más altos. Pero siempre lo lindo de la discusión o del diálogo, el diálogo queda mucho más, te hace terminar de pensar. Entonces no te lleva a ese pensamiento que están, por ejemplo, casi medio puño, ¿verdad?, uno con el otro. El diálogo nos da esa impresión de que todo va en calma, todo va en paz, ¿verdad? Pero cuando hablamos de discusión, algunas veces nosotros pensamos más, ¿verdad? Y decimos, cuando discutir, ahí están los niveles, levanta la voz, se quiere imponer sobre el otro, eso es lo que nosotros pensamos. Pero en realidad, lo que Pablo está haciendo, Pablo no necesita mucha discusión en este sentido negativo. Primero porque Pablo está demasiado bien formado. Pablo lleva todo el Antiguo Testamento. Ya dijimos varias veces, volvemos a insistir y subrayar, Pablo es de la escuela de Gamaliel. Y esa escuela de Gamaliel es una escuela con fundamentos, con principios. Y entonces él puede demostrar, díselo, y lo iba demostrando. Demostraba que Jesús era el Mesías, que este Jesús que él les anunciaba era el que estaba cumpliendo, pero absolutamente todo lo que estaba prometido, todo lo que estaba proyectado en este plan de salvación del Señor, en esta historia de salvación de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto nosotros podemos decir aquí, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos anunciar aquí. Algunos, dice, se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas. Lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Se dan cuenta que es interesante, ¿verdad? Porque aquí no es al estilo protestante, protestantismo, fanatismo. Habenda y spoiler fanatismo. Si nosotros verdaderamente discutiésemos, ahí quiero que entendamos bien entonces la palabra discusión, como hablamos desde el griego. Entonces la palabra griega discutir, diálogos, diálogo, entonces es una capacidad de argumentación. Entonces los griegos
tienen esa capacidad de argumentación. Y por eso tenemos que caminar bien también por aquí, queridos hermanos. Yo creo que ¿saben por qué? Porque cuando hablamos de diálogo y estamos hablando de argumentación, upeaco dice que tenemos que dar razón de las cosas que vamos diciendo. Ñande gatuila, ñande erei, hayagüero sapuca y parei las cosas. Está como mi opeario siempre al estilo protestante, pero mira, todo es puro porque esto, este cubo disparando contra la vaina, andeña o bebé, ¿verdad? Es como un lavado de cerebro. A ver, y por y vea. El diálogo griego es al contrario, esa capacidad, ¿verdad?, de ese silencio, esa capacidad de esa escucha, esa capacidad de esa internación de la palabra de Dios. Nosotros, queridos amigos, y escuchen bien lo que les voy a decir, no podemos dialogar con alguien que tiene la cabeza cerrada y que es fanático, porque ya es de peandi indicatuire de discutir, ya es oyente, pealañande y evina, peandi indicatuire ya discutir, ya es siempre ñande. Amba el indicatuire de discutir peandi, y porque primero no es como Pablo, que tiene una formación number one, una formación que nos ayuda a entender. Entonces, la discusión no se vuelve fanatismo, sino que la discusión se vuelve argumentación. Y la palabra del Señor, fíjense aquí, lo que Pablo está haciendo, porque Pablo tiene una formación maravillosa de la formación griega, la escuela griega, el estilo griego. Y por lo tanto, entiende, y por origina y por fanatismo, y una guagüerosa pucaya, pea que amoa, sino que es sobre todo argumentación. La palabra de Dios, como nos manifiesta y nos revela a Dios, lo hace a través del diálogo. En síntesis, pealaña de poesía y nave. Es decir, tiene que haber una capacidad de argumentación, de reflexión, para que después podamos hacer un camino en comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo, como siempre, la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.